Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí recibirlos acá en la CRIB, la Asociación Colombiana de Gestión Humana. Esta es su casa. Muy buenos días a todos. Hoy es oficialmente la entrega de los resultados de la 50ª Investigación Nacional de Salarios y Beneficios. Saludo pues a las personas que están hoy aquí en Bogotá de manera presencial, vienen sumándose, y a las casi más de 100 personas que estarán conectadas a nivel nacional en diferentes partes del país. Mi nombre es Julián Parra, hago parte del equipo de ACRIP, y en nombre de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, queremos darle la más cordial bienvenida al lanzamiento de la 50ª edición de la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios. Hoy vivimos un momento histórico, 50 años ininterrumpidos en los que miles de personas, empresas y organizaciones de todo el país han confiado y participado en este estudio, consolidándola como la fuente más confiable y reconocida en materia de compensación y beneficios en Colombia. Esta investigación no solo refleja la evolución del mercado laboral, sino que se ha convertido en una herramienta estratégica para la toma de decisiones de alto impacto en las organizaciones, aportando conocimiento riguroso y tendencias que marcan el rumbo de la gestión humana en Colombia. Queremos agradecer de manera especial a todas las empresas participantes, a nuestros aliados y, por supuesto, a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio donde compartiremos los principales resultados y hallazgos de esta edición especial que hoy, este año, cumple 50 años. Los invitamos a escuchar con atención a nuestros expertos. Vamos a estar acompañados con Alexis y con Pilar, que también nos va a enseñar la plataforma. Y bueno, aprovechar también este encuentro para reflexionar, conocernos entre nosotros, conectar y pues por supuesto tener de primera mano esta información que es muy valiosa para el país. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, ante todo, quiero darles un cordial saludo en este hermoso día de Bogotá, ¿okay? Con solecito y todo. Y bueno, darle también el agradecimiento a todas las organizaciones que han participado en la investigación de salarios, y muchas ya año tras año, ¿no? Como dijo Julián, ya es la edición 50. Desde el año 75 se viene haciendo el tema de la investigación de manera ininterrumpida. Y bueno, el micrófono, y bueno, de 50 años ya. Entonces, bueno, vamos entonces a contemplar los resultados de la investigación. Antes quiero presentarles el objetivo siempre de este tipo de investigación, ¿no? Es poder conocer cómo se está comportando el mercado. Pero más allá de eso, la investigación siempre busca es poder contribuir y apoyar a todas las organizaciones con información válida y confiable para que puedan tomar decisiones en materia salarial. ¿Ok? Entonces, como lo dice su eslogan, hacia la competitividad salarial, que las organizaciones que participen puedan lograr la tan anhelada competitividad salarial, ¿ok? Al compararse contra el mercado. ¿Qué tenemos en cuanto a la investigación? Ok. Esto está hoy. Tendré que poner un poco más para acá. Ok, ¿cuál es la ficha técnica del estudio? Participaron 224 organizaciones. Nosotros la dividimos en un macrosector que es el sector servicios y el sector industria. Obviamente mayor participación del sector servicios porque es el sector que más tiene empresas, okay, registradas. Todas las organizaciones están ubicadas en el territorio nacional, ¿okay? Acá en Colombia. La fecha de recolección de la data ha sido entre abril y septiembre de este año. Sin embargo, si alguna otra organización todavía desea participar en la investigación, hay chance. En cuanto al tamaño, tenemos que la mayoría de las organizaciones, casi un 80%, son entre empresas grandes y medianas, las que participan en la investigación de ACRIP. Y un porcentaje mucho menor, las que son micros y pequeñas empresas. ¿Qué tenemos en cuanto a los datos demográficos? La participación principal se centra en la región andina del país. ¿Por qué? Porque es la región que incluye los dos departamentos más grandes del país.
tanto Antioquia como Cundinamarca. Y después vemos la región pacífica, ¿ok? Con casi un 15%, seguido de la región Caribe y la región Orinoquia con sí, un porcentaje mucho menor. ¿Qué tenemos en cuanto a los movimientos salariales? Entiéndase los incrementos de salario. Tenemos lo siguiente, la mayoría de las organizaciones decidieron incrementar los salarios este año en Colombia. Eso es un dato bien importante, bien interesante y muy positivo, porque quiere decir que la mayoría de las empresas siguen buscando mantenerse competitivos de manera salarial dentro del mercado. ¿Cómo se comportó ese incremento en estos 2 últimos años? Fíjense bien, el año pasado, ¿ok? Superó los 2 dígitos, mientras que este año no, este año fue de un 7,1% el incremento de salario dentro del mercado laboral colombiano. ¿Cómo se comportó ese incremento cuando hablamos de los niveles organizacionales? Aquí ocurre algo bien interesante que venimos pidiendo en la CRIB desde el año 2020, ¿no? Pero acá vamos a hacer un cuadro resumen desde el año 2022 a este 2025. Fíjense, en el año 2022 los aumentos fueron muy uniformes, ¿ok? Todos los aumentos estuvieron entre un 8 y un 9%. Pero después, ya en el año 2023, vemos que impactó significativamente el incremento del salario mínimo en la región. Y vemos cómo el personal base fue el único que se incrementó por encima de un 14%. ¿Okay? Fue el nivel organizacional que mayor tuvo un porcentaje de incremento. En el año 2024 ocurrió lo mismo. El personal base fue el personal que más tuvo incremento salarial. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que hace que se desolapen los salarios, sobre todo entre los dos niveles organizacionales que son la base de la pirámide organizacional. Y vemos que ya en este 2025, vemos que las empresas dijeron, no puedo permitir que mi personal técnico y mi personal base se me solapen más los salarios. Y entonces vemos cómo el personal técnico también estuvo muy cerca del personal base y fueron los dos únicos niveles organizacionales que superaron el 7% de incremento. Esto es una buena noticia porque no puedes generar inequidad salarial, ¿ok? Obviamente hay una diferencia a nivel de conocimiento entre lo que es un personal base y un personal técnico. Entonces, este dato es súper importante. La recomendación acá es que para el año 2026, ya lo vamos a ver un poco más adelante, sigan teniendo en cuenta este tema de los dos niveles organizacionales. Ahora, ¿cómo se comportó el tema de los incrementos por región? Por lo general, los años anteriores, siempre el departamento con mayor nivel de incremento había sido Cundinamarca. Pero este año algo ocurrió en Valle del Cauca, ¿ok? Que fue superior incluso al de Cundinamarca. Y vemos después que Antioquia y la región Caribe sí estuvieron entre un 6 y un 7% el porcentaje de incremento salarial. Ahora, ¿cuál es el principal motivo por el que se guían las organizaciones para hacer un incremento salarial? Vemos que se guían principalmente por el tema del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Y después vemos seguidamente que es por el tema de resultados económicos de la empresa y después el tema del salario mínimo. Si estuviésemos en un mundo ideal de la compensación, todas las empresas deberían guiarse por el tema de desempeño. ¿Ok? Pero vemos que está de último. ¿Ok? Hasta lo supera el tema del mercado, este tema del desempeño. Acá la recomendación es que las empresas tomen más en cuenta el tema del desempeño, porque es lo que permite tener un tema de meritocracia dentro de la organización. Acá hicimos, o sea, las organizaciones no solamente pueden guiarse por uno o por otro, pueden guiarse por varios a la vez. Y acá hicimos este cuadro resumen
de cómo las organizaciones se guían para el tema de los incrementos, pero cuando hablamos ya por niveles organizacionales. Acá vemos que para los 4 principales niveles, las empresas se guían por el tema del IPC. Pero cuando vamos al nivel organizacional más bajo, es por el tema del salario mínimo. Acá también la recomendación es que todas las empresas deberían guiarse por lo mismo. ¿Por qué? Porque vemos que te puede generar inequidad salarial. Después, seguidamente, del tema de los resultados económicos. Y apenas de tercer lugar queda para los niveles organizacionales más altos el tema del desempeño. En los niveles organizacionales más bajos, el tema del desempeño no es tomado en cuenta para los incrementos. Otra pregunta clave que nosotros hicimos es cómo se comparan las organizaciones contra el mercado. Ese comparativo puede hacer tanto a nivel de salario básico mensual como de compensación total. La compensación total es tan importante como el salario básico mensual. ¿Por qué? Porque puede ser que tú pagues muy bien a nivel de salario básico, pero a nivel de compensación total, no tan bien. Y esto te puede hacer generar que tu compensación no sea atractiva para el mercado. Entonces, fíjense bien acá, la mayoría de las empresas se comparan con el percentil 50. ¿Por qué con el percentil 50? Porque es el dato estadístico que está justo en la mitad. O sea, las organizaciones que pagan percentil 50 no pagan ni tan bien, pero tampoco tan mal. El tema es que se les puede hacer difícil atraer el mejor talento dentro del mercado, porque si ya todos pagan dentro del percentil 50, obviamente tu oferta salarial va a estar muy a la media del mercado. Y vemos después que el tema del percentil 75, 90, pero lo que más nos llamó la atención a todo el equipo de ACRIP es que hay muchas organizaciones que no lo tienen definido. Ok, ya después en las recomendaciones lo voy a hablar con más detalle, pero tienen que tenerlo definido porque si no, no van a saber qué rumbo tomar. ¿Cómo se comportó el tema del headcount, ok, de la nómina? Y aquí hicimos otro cuadro comparativo entre el año 2020 y 2025. ¿Okay? Vemos acá que en el año 2020 fue año pleno de la pandemia. ¿Okay? La mayoría de las organizaciones siempre decidieron mantener su nómina igual. O sea, ni la incrementaron ni la reducían. Después, bueno, empieza un crecimiento económico interesante porque pues salimos de la pandemia, gracias a Dios, y en el año 2022 vemos que es el único año en el cual los incrementos han superado a las empresas que han decidido mantener su headcount. Después, obviamente, esto sigue bajando y este 2025, la buena noticia es que la mayoría de las organizaciones han decidido mantener su nómina. O sea, no, ni la han reducido ni la han incrementado. Y vemos que ha bajado, ok, este año bajó las empresas, el porcentaje de empresas que redujeron su nómina respecto al año 2024. Esto va a ser muy interesante con el tema de la reforma laboral para el año 2026, que obviamente en ACRIP lo vamos a seguir midiendo, ¿no? ¿Cómo ha impactado, cómo va a impactar la reforma laboral al tema del headcount dentro de las organizaciones? ¿Qué tenemos en cuanto al tema de las primas extralegales? Sí, con gusto. Quería hacerte una pregunta. ¿Hay alguna razón por la que se vea esa gráfica en el 2022 entre las que mantuvieron e incrementaron como ese cruce tan raro que se ve en 2022? Mira, porque en el año 2022, recuerda que salimos de la pandemia, ¿ok? Y fue un año de recuperación económica, porque ya todos pudimos hacer un poco más nuestra vida normal, ¿no? Salir, trabajar. Entonces, por eso es que este año vemos que ha sido el único año donde ha sido mayor el incremento, ¿ok? Que los que decidieron reducir eh, la nómina, ¿no? Ok, ¿qué tenemos en cuanto al tema de las primas extralegales? Las empresas que vemos que los porcentajes son relativamente bajos.
¿Cuáles son las dos primas que más se pagan? Las que tienen que ver con pagos decembrinos, ya sea un bono de Navidad no salarial o la prima extralegal de diciembre. Obviamente no lo preguntamos dentro de la investigación, pero sí hemos consultado a distintas personas y obviamente todo el mundo prefiere tener más dinero en diciembre. ¿Por qué? Porque, bueno, los regalos decembrinos, las fiestas, no sé, los festivales, y los que tienen hijos, obviamente, con calendario en enero, o no sé, diciembre o enero, tiene que, obviamente, pagar todo el tema de la matrícula de los hijos. Entonces, obviamente, siempre es preferible tener mayor dinero en diciembre. Y miren qué diferencia. O sea, casi dobla la prima extralegal de diciembre a la de junio. Entonces, si están pensando cuál prima extralegal colocar, obviamente la de diciembre va a generar un mayor impacto, ¿no? La compensación variable. ¿Cómo se está comportando el mercado cuando hablamos de bonificaciones y de comisiones? Podemos observar en la lámina que los niveles organizacionales más altos son los que mayor tienen implementado algún tipo de bonificación. Mientras vemos que los niveles organizacionales más bajos son los que menos tienen implementación de cualquier tipo de bonificación. Sin embargo, nos llamó la atención cómo hay una paridad entre los profesionales senior y el personal base. Parece que este año las organizaciones están implementando mayores bonificaciones de atracción y retención del talento para todo lo que es el tema del personal base. El tema de las comisiones. Nosotros en ACRIP manejamos las comisiones solamente para el tema del personal de ventas. Entonces vemos acá que obviamente los niveles organizacionales con mayor porcentaje de implementación de comisiones son los profesionales senior y junior. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentra, ¿ok?, la fuerza laboral, por lo general, de una compañía. Entonces, son los niveles organizacionales que tienen mayor porcentaje de implementación de algún tipo de comisión. Beneficios. Nosotros hemos preguntado los últimos años este tema de beneficios a la carta. Sin embargo, todos los 2 años ha sido más o menos lo mismo. La mayoría de las organizaciones deciden no implementar un plan de beneficios a la carta. Porque, bueno, cuando hemos consultado, se vuelve difícil después administrar este plan de beneficios, ¿no? Entonces, tuvimos un caso de una organización que decidió quitar este plan, ¿ok?, y simplificarlo muchísimo más, porque no le estaba generando resultados y era, la verdad, que muy engorroso. ¿Qué tenemos en cuanto a los diversos beneficios que vemos acá? Vemos que el año 2024 el beneficio que mayor se implementó fue el seguro de vida. Sin embargo, este año, si bien el porcentaje creció, este año tuvo mayor porcentaje de implementación el tema de préstamos personales. ¿Okay? Y vemos acá que nos llama muchísimo la atención cómo el servicio de casino, comedor, medicina prepagada y ruta son relativamente bajos, a pesar de que la mayoría de las organizaciones son medianas o grandes. Miren, hace poco estuvo acá, en estas mismas oficinas, en este mismo salón, la gerente corporativa de Constructora Bolívar. En la que la invitamos de una charla, y una de las cosas que ella nos decía que tenía que mejorar era el tema del comedor. Cuando ella hizo un análisis de cómo estaban comiendo, okay, si era que se estaban alimentando su personal base, se dio cuenta que estaban comiendo muy mal. Decía que obviamente los casinos no cumplían con toda una serie de condiciones y que cuando analizaban la comida era pues prácticamente puro carbohidrato. Ellos tomaron medidas muy importantes, ¿ok?, en cuanto a mejorar ese tema de los casinos, porque necesitaban, ella nos decía que necesitaban que la persona cumpliera con un plan de nutrición para poder hacer el tipo de trabajo que estaban realizando, que requiere muchísima fuerza. Entonces, este tema del servicio del comedor, es importante que las organizaciones lo analicen, ¿ok?, si pueden implementarlo o no,
y obviamente que sea una comida con alto valor nutricional que permita a las organizaciones o a las personas, ¿ok?, después cumplir con sus funciones laborales. También después un profesor en la Universidad de los Andes me comentaba que en Google, ¿ok?, allá en Mountain View, en California, ellos implementaron un servicio de comedor con un tipo de comida que no generara cansancio, ¿ok?, que después que las personas almorzaran pudieran seguir con sus tareas de trabajo normal. Obviamente Google no factura 80.000 millones de dólares por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que todo está milimétricamente calculado. ¿Okay? Entonces, este tema del comedor, analícenlo mucho, ¿ok? No se trata de que al día siguiente vayan y pues le levanten la tapa de la coca y le digan al trabajador, mira, ¿qué estás comiendo? No, eso no lo tienes que comer. O sea, no se trata de eso, pero sí que implementen, ¿ok?, o analicen muy bien este tema de la alimentación. El tema de la medicina prepagada puede ser un gran aliado. Dime, Julián. Gracias, Alexis. Es que en virtuales tienen preguntas, ¿te las puedo hacer ahorita o cuando termines la termina? Si quieres, cuando terminemos, hacemos la sesión de preguntas. Miren, el tema de la medicina prepagada también analícenlo mucho si va a generar un impacto positivo dentro de su gestión organizacional. Entiéndase, si les va a ayudar a atraer o retener aquel talento que ustedes consideran necesario para su organización. Vemos que los porcentajes son bajos. Como dije anteriormente, las empresas que lo apliquen, que puedan hacerlo de manera presupuestal, van a lograr una ventaja competitiva bien interesante. ¿Qué tenemos en cuanto al tema del salario emocional? Fíjense que sigue liderando el tema del home office. El home office fue un cambio que nos trajo la pandemia y llegó para quedarse. El año pasado, los beneficios de salario emocional más implementados tenían que ver con el tema de un equilibrio entre lo que era la jornada laboral y el tiempo libre de la persona. Pero este año, chicos, fíjense qué interesante, tiene que ver con prácticas o programas de cuidado personal o programas de bienestar financiero. Temas de salud mental, hoy en día tenemos también que tomarlos muy en cuenta, que cuando vayamos a implementar un plan de beneficios. Y algo que también explicaba la directora de Constructora Bolívar era este tema de bienestar financiero. Nada ganamos implementando un plan de compensación equitativo y competitivo, donde la gente gane mucho dinero y que después malgasten su sueldo o sus beneficios, o todo el dinero de la remuneración. Entonces, yo siempre también aconsejo, ¿ok?, implementar planes de bienestar financiero. De hecho, yo lo llamo la compensación 1.2, porque puede generarle muchísimo valor agregado a la persona el cómo gastar o invertir su dinero. Incluso hay veces hay planes de inversión dentro de la propia compañía. Entonces, ténganlo muy en cuenta, creo que es algo que les va a generar muchísimo valor agregado y que les puede ayudar, ¿ok?, a que la persona se motive más con su tema salarial. Después lo siguiente, vienen temas ya, otros temas, fíjense, con el tema de horario de entrada flexible, de entrada y salida. Esto también analícenlo. Y de último quedó el tema del viernes mediodía libre. Al parecer a la sociedad, pues, a la comunidad empresarial, como que no le llama mucho la atención implementar el tema de un viernes mediodía libre. Tal vez por el mismo tema del trabajo remoto, ¿ok? A lo mejor muchas organizaciones deciden dar el tema del trabajo remoto un viernes, ¿ok?, que la empresa, que el trabajador no vaya el día viernes, y entonces no vale la pena dar viernes mediodía libre. Sin embargo, chicos, aquí aclaro, ¿ok?, una recomendación. No se trata, recuerden que no se trata de copiar el mercado, se trata de analizarlo. Y a lo mejor el viernes mediodía libre tiene una baja implementación, pero dentro de su organización sí tiene mucho valor implementarlo. ¿Ok? A lo mejor ustedes analizan su población trabajadora, sus colaboradores,
y ven que tienen, no sé, por poner un ejemplo, muchos padres o madres solteros. Y a lo mejor puede ser de gran impacto motivacional implementar un viernes mediodía libre para que esa persona esté más tiempo con sus hijos. Entonces recuérdense que, ay, no digan, ay, es que tiene bajo porcentaje de implementación. No, analícenlo internamente a ver qué valor agregado les puede generar la implementación de cualquier tipo de beneficio. Y hicimos un zoom del home office, cómo se ha comportado en estos últimos 5 años. Obviamente el año de la pandemia fue el porcentaje más alto, o trabajábamos de manera remota o no trabajábamos. Pero después vemos que se ha ido disminuyendo, pero ya en 2022 para acá se ha ido estabilizando un poco, ¿no? De hecho, subió un punto porcentual respecto al año pasado. Y esto quiere decir que al menos empresas que tengan trabajo remoto al menos un día a la semana. Bueno, repito, acá analicen muy bien si el trabajo remoto les sirve o no. Acá nosotros en Acrip siempre sugerimos que para tú poder trabajar de manera remota, el colaborador tiene que saber muy bien cuáles son sus responsabilidades más que sus tareas. Porque si no, es allí donde el tema se puede complicar un poco. Y también otro tema interesante, nosotros por lo menos en Acrip lo tenemos de manera híbrida. Trabajamos 3 días en casa, 2 en oficina, y eso nos permite muchísimo compartir con nuestros compañeros de trabajo. ¿Ok? Entonces, a veces totalmente trabajo remoto sí se puede complicar un poco y puede no ser tan fácil, ¿no? Entonces, tengan esto también muy en cuenta. El tema de equidad de género, ¿cómo se ha comportado este año en Colombia? Vemos unos porcentajes muy equitativos entre porcentaje de ocupación entre hombres y mujeres. Vemos un 51 versus un 49. Aquí creo que el mercado realmente se está comportando bien, hay una equidad bien interesante, pero cuando ya hacemos un zoom, ¿okay?, entre estos dos macrosectores, industria y servicio, vemos que en industria principalmente los cargos los ocupan los hombres. Obviamente esto puede tener también una connotación en la naturaleza del trabajo. A veces un operario de producción que requiere mucha fuerza física, por lo general esos cargos lo ocupan los hombres, ¿no? Pero cuando vamos al sector servicio, sí vemos que la mayoría de los cargos lo ocupan las mujeres. Esto no es bueno ni malo, esto simplemente tal cual como se comporta el mercado, ¿eh? Y vemos que a lo mejor hay empresas donde la naturaleza obliga que a lo mejor sea una mujer. Por poner un ejemplo, si vamos a vender cosméticos, yo creo que es mucho más difícil que un hombre venda un cosmético que no sabe a lo mejor cómo se usa, que una mujer que sí lo usa todos los días, ¿no? Entonces vas a llegar a la tienda y le vas a decir, mira, sí, yo he usado este cosmético durante los 5 años y me ha ido muy bien. El hombre pues no, es más difícil que lo use, ¿no? Vemos acá donde sí vemos acá una diferenciación interesante, es ya por nivel organizacional. En los dos niveles organizacionales más altos, alta gerencia y gerencia media, la mayoría de los cargos sí lo ocupan los hombres. Bien, pero cuando vamos a los niveles organizacionales medios, la mayoría de los cargos los ocupan las mujeres. Y cuando vamos al tema de ya el último nivel, el personal base, sí la mayoría lo ocupan los hombres. Vuelvo y repito, esto no es bueno y malo, ¿ok? Esto se puede analizar muchísimo más, pero sí a veces es interesante que hemos conocido mujeres en Acrip que sí no prefieren no ocupar cargos muy altos por el tema del tiempo. Entonces dicen, no, mira Alexis, no voy a abandonar a mis hijos o a mi familia por estar trabajando 14 horas en un cargo de gerente de primera línea. Prefiero quedarme en un cargo medio y hacer un balance mucho más entre mi vida laboral y mi vida familiar. El hombre ya que se meta en el cargo de alta gerencia, ¿ok? Y que trabaje la mayoría de horas, pero no, yo también me quiero ocupar a mi tema familiar. Ahora,
Lo que sí nos llamó poderosamente la atención en la CRIP fue la diferenciación salarial entre hombres y mujeres. Aquí vemos por los niveles organizacionales, vemos en alta gerencia, vemos que en todos los niveles organizacionales más ganan los hombres que las mujeres. Y sobre todo, por lo menos en los cargos de alta gerencia, vemos 43 millones versus 35 millones, 18 versus 16, y así sucesivamente. Esto sí no debería ocurrir. ¿Ok? No debería ocurrir, ya lo voy a explicar más adelante un poco mejor, porque el cargo no tiene género. ¿Ok? Entonces, esto sí no debería ocurrir, y aquí sí la recomendación es que tomen planes de acción para que esto mejore, para que esto no suceda. Ahora, muchas veces nos preguntan en ACRIP, Alexis, ¿por qué este tema de la inequidad de género? Este año decidimos por primera vez evaluar el tema del proceso de compensación. ¿Okay? ¿Cuál es el porcentaje de implementación de las diversas etapas de un proceso formal de compensación alineado a las buenas prácticas salariales? Entonces, fíjense bien, comenzando por el paso número 1. Poco más de la mitad de las empresas sí valoran los cargos. Pero después, cuando vamos a temas de equidad, mercado, estructura salarial y política de compensación diseñada y documentada, fíjense que ninguno llega a la mitad. ¿Ok? De cada 100 empresas, apenas 49 aplican buenas prácticas para un sistema de remuneración. Entonces, el tema de inequidad de género tiene que ver mucho con esto. ¿Ok? Porque si no tomamos en cuenta los pasos formales de un proceso de compensación, si no tomamos estos pasos formales, vamos a tomar otros. ¿Ok? Entonces, es allí donde entra el tema de que, mira, yo no hago equidad, aquí no quiero tocar eso, ¿ok? Porque aquí tengo, bueno, a doña Altagracia, que tiene 30 años en la empresa y gana casi más que el gerente general, porque tiene 30 años en la empresa. ¿Ok? O tomo en cuenta otros factores, como por ejemplo, ese que les comenté de la antigüedad, si la persona me cae bien o no, si la persona es atractiva físicamente o no, si la persona resulta que la entrevisté en el cargo, ¿ok? Y resulta que, bueno, su abuela es amiga de mi abuela del pueblo donde veníamos, entonces no hay que pagarle más. Y así hemos visto en ACRIP muchos casos de eso. Por eso ese tema de la inequidad, muchas veces en el tema de género. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, apenas un poco más de un 45% hacen estudios de equidad salarial. La mayoría de las empresas sí definen una estrategia de compensación, ¿ok? La mayoría se centran en una estrategia igualitaria. O sea, tratan de que no haya inequidad salarial, pero si no lo haces de manera formal, ¿ok? Va a ser difícil que igual lo logres. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, te vas a centrar en la persona y no en el cargo. Entonces, no es que Priscila me cae bien, vamos a aumentarle el sueldo. A ver, es que Andrés, bueno, Andrés no me cae tan bien, nos pagan el sueldo. Este año, 0 aumento para Andrés. Entonces, lo hemos visto en las organizaciones y eso definitivamente no puede ocurrir. Después definen una estrategia competitiva, ¿ok? Si deciden guiarse por el mercado. Y después vemos una estrategia por diferenciación por desempeño o costo salarial. Pero nos llamó la atención que un alto porcentaje solamente tienen unos lineamientos. ¿Ok? No tienen una estrategia de compensación, sino simplemente unos lineamientos por los cuales guiarse. A ver, ¿cómo se va a comportar el mercado en el 2026? ¿Qué va a ocurrir? Pues hasta ahora la mayoría de las organizaciones nos manifestaron que sí piensan hacer un incremento salarial. Y también un alto porcentaje vemos que todavía no lo tiene definido, es normal. Esta encuesta se hizo en septiembre, ni siquiera habíamos entrado en el primer trimestre del año. Yo me imagino que lo van a definir este mes o el que viene sobre qué van a hacer con su tema de los incrementos salariales.
¿Y cómo se va a comportar ese incremento por nivel organizacional el año que viene? Pues vemos que la tendencia continúa. Vemos que los dos niveles organizacionales que mayor van a tener porcentaje de incremento van a ser el personal técnico y el personal base. No sabemos, aquí entrando un poco en el tema ya político, no sabemos qué porcentaje va a incrementar hasta ahora el Ejecutivo Nacional. Pero si Dios quiere, va a ser el último año de este gobierno. Y obviamente yo creo que va a incrementar por encima, por encima del 10%. ¿Ok? Para decir el último año de mi gobierno, pienso incrementar el tema del salario mínimo en más de 2 dígitos. Capaz y sí, capaz y no, pero yo creo que recuérdense que el salario mínimo, ¿cuál es el problema de guiarse por el salario mínimo? Que el salario mínimo es un tema político, no tiene que ver netamente con factores de compensación. De hecho, el año pasado, nosotros en ACRIP teníamos estos resultados, los hicimos llegar al Congreso y pues no les pararon mucho, ¿no? Igual el Ejecutivo aumentó lo que él consideraba que tenía que aumentar. Y para colmo, la famosa comisión tripartita no termina nunca de ponerse de acuerdo. Entonces los sindicatos piden unos aumentos muy exagerados. También el tema de los empresarios como que tampoco se guían mucho por este tema, tienen un incremento a lo mejor más bajo. Entonces el Ejecutivo dice, a ver, la decisión la tomo yo. Y allí tú le estás dando tu política salarial al Estado. Cuando tú pagas salario mínimo, tú no lo haces en base a factores, a los factores que ya les voy a mencionar, sino que lo haces es en base a un tema político. Por eso es que allí a veces el salario mínimo no te va a generar competitividad, ¿ok? Ni te puede generar equidad y sobre todo dudo mucho que te ayude a atraer, retener y motivar al talento que tú necesitas, ¿no? Ese es donde está el tema, el peligro con el tema del salario mínimo. En porcentaje van a ser un 6,1%, que es lo que piensan, nos manifestaron las organizaciones que piensan incrementar para el año 2026. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos? Fíjense, tienen que tomar de manera muy profesional, ¿ok? El tema de los salarios. Primero, evalúen siempre el cargo, ¿ok? El cargo. ¿Está el descriptivo del cargo? ¿Sí o no? ¿Lo vamos a valorar? ¿Sí o no? Hace poco tuve un potencial cliente que nos decía, no, Alexis, es que nosotros queremos que la de recursos humanos sea un auxiliar. Y yo le decía, pero ¿por qué un auxiliar? Tú ya evaluaste lo que realmente necesitas, evaluaste la complejidad de los procesos. Porque si la complejidad de los procesos es alta y tú contratas un auxiliar, la vas a quemar. La persona no va a dar, ¿ok? Porque no tiene el conocimiento, la experiencia ni las habilidades para dar con ese cargo. Entonces, vas a seguir fallando como empresa, como organización. Entonces, tienes que evaluar el cargo, ¿ok? Seguido del tema de la empresa. Segundo, me voy al área financiera. A ver, finanzas, ¿cuánto tenemos este año de presupuesto, tanto fijo como variable, para poder pagar? Obviamente, dentro de este factor del presupuesto, hay un tema también de la cultura organizacional. ¿No se han leído a Simon Sinek? ¿No han leído uno de sus libros que no es nuevo, ya tiene como 10 años? Los líderes comen al final. El libro es tan bueno, en la segunda parte, que hace un comparativo entre cómo General Electric, ¿ok?, manejaba su tema laboral y cómo lo manejaba la empresa Costco, el gigante de retail de los Estados Unidos. Él decía que Jack Welch, el que era el presidente de General Electric en los años 90, estableció una política donde a los que más ganaban dinero, más impacto financiero generaban, les daba un incremento del 20%. ¿Ok? Pero a los que generaban menos impacto los despedían. No importa que generaras ganancia, si tu impacto era poco, igual te despedían, incrementando los niveles de rotación. En cambio, él dice que el fundador de Costco siempre era una persona, ya él se retiró, obviamente se retiró multimillonario. Costco es el gigante retail de los Estados Unidos, no sé, los que han ido, pues. Y él decía, un día llegó el financiero y dijo, mira, está la crisis financiera del 2008, no podemos incrementar los salarios.
y él llegó y le dijo como CEO, a ver, mira, estamos en momentos difíciles, sí. Es cuando yo necesito que mis trabajadores más tengan un aumento. Así que sí, incrementa el salario para todos. Y mientras Walmart pagaba un salario de $15 la hora, Costco lo pagaba a 20. Entonces, obviamente, acá este tema de la empresa va a haber un factor cultural, ¿ok? Que va a impactar o no dentro del tema de la gestión salarial. Tercero, el tema del mercado. Puedes tú decir, mira, ya llevan el cargo, tenemos presupuesto para pagar al coordinador de contabilidad, no sé, 6 millones, pero resulta que en el mercado ese mismo cargo está en 8. Entonces, allí tienes que reevaluar tu política, porque si tú le pasas al área de reclutamiento y selección, ¿ok? Un salario menor que lo que el mercado está dispuesto a pagar, es obviamente cuando el reclutamiento y selección empieza a pasar necesidad. Y pasa el tiempo y no se logra cubrir la vacante, y es allí cuando dicen, es que reclutamiento y selección somos lentos, no logramos. Entonces tengan eso también muy en cuenta. Y por último, ahora sí toman en cuenta a la persona. Pero quería hacerle esta pregunta. ¿Qué factor de la persona vamos a tomar en cuenta? ¿Alguien que quiera responder? El desempeño. El desempeño. La antigüedad no la recomendamos mucho en el CRIP, porque puede ser que la persona tenga 20 años, pero no tenga un desempeño, pues, muy acorde o muy sobresaliente. Entonces, chicos, tomen en cuenta siempre el desempeño de la persona, que hemos visto previamente que no lo toman mucho en cuenta para el tema de los incrementos salariales. Esta foto la tomé en el simposio que estuvimos en Cartagena la semana pasada. Y fíjense lo que nos decía Jason White, el conferencista. Las personas toman decisiones basadas en emociones, no en la razón. Entonces, equipo, tienen que implementar con más razón un proceso formal de compensación, porque si no, esos incrementos o esa asignación de los salarios van a ser de manera emocional. Pues le repito, es que Priscila me cae bien, vamos a incrementarle. Es que es de millonarios como yo, vamos a incrementar. En cambio, otra persona, no, Julián es de Santa Fe, no, ese no lo incrementen, ¿verdad? Entonces, ha ocurrido, una vez me tocó manejar, ¿ok? Hice un estudio de clima y hubo un departamento que salió muy mal parado. Cuando le hice Zoom, resulta que era eso, al jefe le había dado por contratar una persona recién graduada, ganando más que todo su equipo. Entonces, obviamente el equipo le había molestado muchísimo. Y lo peor era que el jefe había perdido el respeto del equipo. El desempeño, obviamente, era muy normalito. Y la gente decía, a ver, ¿para qué me voy a esforzar si aquí no hay factores que tomen en cuenta el tema del desempeño? Entonces, tengan eso muy, muy en cuenta. ¿No me creen? Fíjense lo que el CEO de Nestlé, que es el conglomerado alimenticio más grande del mundo. Que fíjense, despedido, ascendió a su amante y luego la indemnizó. Esa es una compensación pasional. Entonces, fíjense que las mejores empresas ocurren, pero claro, Nestlé es una empresa seria, tiene unas políticas y una norma muy fuertes y obviamente la persona fue despedida. Debe ser que quería mucho al amante, pues porque hasta perdió su trabajo. Y yo dudo que realmente vuelvan a contratar a esta persona en otra empresa, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir y en una empresa familiar se acentúa muchísimo más. Por eso es que es tan importante tener siempre nuestra política documentada. Cuando llegue a operaciones y diga, mira, que yo le quiero pagar a esta persona tanto, no, mira, ya va. Aquí hay una estructura salarial, ella va a ocupar este cargo, esto es lo que va a ganar, y toma, aquí tienes la política. Si no te gusta, si no te parece, pues bueno, ve y habla con el gerente de recursos humanos o con el CEO que fue aprobado por ellos. Y ustedes van a ver que operaciones no le va a quedar otra que aceptar lo que nosotros en recursos humanos establecimos, ¿no? Esta imagen me gusta muchísimo, la tomé de un libro de Charles Tandy que se llama La organización por dentro.
Fíjense lo que dicen, oiga, aquí en reclutamiento de ACES hemos encontrado la ateniense que usted deseaba, pero piden un sueldo de Zeus, ¿no? Entonces muchas veces llega a operaciones y nos dice, sí, vale, mira, nosotros queremos, bueno, que sea graduado de la Universidad de los Andes, que tenga no sé cuántas de certificaciones, que hable 3 idiomas. Ajá, ¿y cuánto le vamos a pagar? No, 5 o 6 millones. Ah, ¿en serio? Sí. A ver, entonces, el sueldo de ese cargo en el mercado, tal cual así como tú lo quieres, está en 15, 20 millones. ¿Tienes ese presupuesto? Y ahí es donde compensación entra a dar valor. Si no, vuelvo y repito, vas a quemar a la gente a tu equipo de reclutamiento. Que lo diga Estela, que trabaja en temas de reclutamiento y selección. ¿Cómo te piden los clientes, Estela? Te piden los CEU, ¿verdad? Tal cual. No. Para la NASA. No, queremos Mercedes-Benz, precio de Chevrolet. Ok, entonces por eso es que es tan importante lo que les acabo de mencionar y por eso es que es tan importante que participen en la investigación de salarios, como siempre lo han venido haciendo, porque eso los va a ayudar muchísimo. Chicos, tienen que definir el percentil, ¿ok? Tienen que tener esa guía, ese patrón de comparación para poder compararse con el mercado. Si no, no vale de nada participar en una investigación porque no vas a saber cómo compararte contra el mercado. ¿Ok? Y esto impacta muchísimo en tu presupuesto. La pregunta es, ¿qué percentil podemos pagar? Hemos tenido clientes que me han dicho, no, mira, Alexis, tengo que pagar percentil 50, a mí me gustaría pagar percentil 75-90, pero el presupuesto no nos da. ¿Ok? Obviamente las empresas que pagan percentil 75-90 son empresas líderes del mercado. ¿Ok? A lo mejor Ecopetrol, Procter & Gamble es bien sabido que paga unos salarios muy altos, o a lo mejor la gente también del Mercado Libre, ¿no? Para tu tema de reclutamiento y selección, a ver, vuelvo y repito, o sea, operaciones pueden querer muchísimo, pero si no hay el presupuesto, vas a tener que conseguirte un junior. Y allí es donde vas a tener que implementar un programa de capacitación para formar a ese junior. Alexis, pero este después se me va a ir. Y que mira, eso es natural y normal. ¿Ok? Eso es como que tú quieres que Luis Díaz jugase acá en la Liga Colombiana. ¿Hay algún equipo que le puede pagar a Luis Díaz los 10 millones de dólares que le paga el Bayern? Yo te aseguro que si le preguntas a Luis, él va a preferir jugar acá. Y no es, ahorita le entra el frío allá en Alemania. ¿Cómo se va a sentir? Y gana muchísimo dinero, y juega en un equipo top, pues a nivel mundial. Pero si no tenemos la plata, pues la gente obviamente se nos va a ir. Eso no es malo, ¿ok? El tema es que sí tenemos que establecer una política de capacitación para formar a esa gente. Segundo, mis temas de indicadores de gestión, ya les voy a mostrar un ejemplo. Y por último, también mi tema de desempeño, ¿no? Entonces, fíjense bien, este estudio lo hicimos a principio de año, hicimos una correlación entre lo que es el percentil y lo que es los indicadores de rotación y ausentismo. Entonces, fíjense bien, mientras menos pague, ¿ok? Mayor va a ser mi porcentaje de rotación y de ausentismo. Pero analicemos qué interesante. Miren que la diferencia no es mucha entre el percentil 90 y percentil 75 en cuanto al tema de la rotación. Entonces tú dices, bueno, mira, no voy a pagar percentil 90, sino que voy a pagar percentil 75, y el dinero que me sobre lo voy a invertir a lo mejor en otros beneficios, ¿no? Ahora, esto ya lo sabíamos. Lo que queríamos era corroborarlo de manera empírica. Lo que sí no sabíamos en ACRIL era que las empresas que no lo tenían definido, fíjense lo altos que son los porcentajes de rotación y ausentismo. Porque a la gente no le gusta el desorden. Y obviamente esto te genera eso, desorden. Y obviamente impacta significativamente en tus indicadores de rotación y ausentismo. Por eso es que tienen que definirlo. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto al tema del mercado de comparación? Muchas veces tienes también que analizarlo y que definirlo. Muchas veces no se van a poder comparar con su propio mercado. ¿Por qué? Porque son un monopolio natural. Hace 2 años hicimos un proyecto al teleférico de Monserrate,
el teleférico es un monopolio natural. ¿Ok? No hay 7 u 8 teleféricos en Bogotá, y es más, creo que en el país no hay. Entonces se le tuvo que crear un mercado selecto al teleférico, ¿ok? Para poderle hacer su comparativo salarial. Puede ser también por mercado general, ¿ok? Porque, a ver, si yo trabajo en el sector financiero y me está quitando talento el sector tecnología, entonces pues lo ideal es que me compare con ese sector también, porque me está quitando talento. Aparte de eso, el sector financiero hace muchos años dejó de ser solamente financiero, ahora es tecnológico. ¿Cuántas veces en el día abrimos la aplicación de nuestro banco? ¿Y cuántas veces vamos a una agencia bancaria? De hecho, ya Nubank creo que es un banco plenamente digital, no tiene agencia bancaria. Entonces, analicen muy bien si solamente compararse con su sector les vale o no. Fíjense, puede ser un mercado de ejecutivos. Hemos tenido empresas que me dicen, Alexis, yo mi alta gerencia la comparo con un sector más grande. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuesta muchísimo dinero reponer un cargo de alta gerencia dentro de la organización. ¿Cuánto cobra el headhunter? Un 33% del paquete salarial anual. Si el paquete salarial es de 500 millones, por ponerles un ejemplo, ¿cuánto es el 33%? Entonces, por eso yo me comparo a nivel un poco más general, para que cuando venga otro sector a intentarme quitar mis cargos de alta gerencia, no pueda. Entonces tengan eso muy en cuenta a la hora de hacer su comparativo. Conceptos salariales de la investigación. ¿Cómo está dividida la investigación y cuáles son los conceptos que incluye? Entiéndase los beneficios. Obviamente, el tema del salario básico. Después tenemos un garantizado, ¿okay? Que son el salario básico mensual, más las cesantías, más intereses, más auxilio de transporte, más primas legales, más otros pagos fijos garantizados. Que son conceptos salariales que son garantizados. Salario variable, ¿okay? Bonificaciones e incentivos que incluye la investigación. Y por último, algunos beneficios. Cuando uno hace investigación, no se puede incluir todos los beneficios porque la investigación se volvería muy grande, ¿ok? Y no valdría la pena hacerla. Entonces, incluimos algunos de los beneficios, los cuales creemos que son los que mayor impacto generan, como auxilio de alimentación, primas extralegales, primas por vacaciones y auxilio extralegal de transporte, que es muchas veces lo que se conoce como el auxilio de rodamiento. Después tenemos la compensación total, ¿ok? Que es el salario garantizado más el variable más los beneficios. Ya después mi compañera Pilar se los va a explicar en la plataforma con ejemplos reales. Este cuadro lo colocamos este año dentro de la propia plataforma para que puedan visualizarlo. Ahora, digo, tienen que comparar de manera efectiva. Tienen que conocer muy bien cuál es el nivel del cargo. Si no conocen el nivel del cargo, se les va a hacer muy difícil compararse. Fíjense bien, este es un ejemplo real. La organización dice, tengo un gerente nacional de asuntos corporativos que gana 7.600.000. Este nombre, pues fíjense bien, es gerente, pero gana 7.600.000. Y ahí te pone en duda si realmente es un gerente. ¿Ok? Después, el nombre es muy típico de la cultura de la organización y no, lo más probable es que no lo vayan a conseguir dentro del catálogo de la investigación. Recordemos que las investigaciones se hacen con los cargos más comunes, más universales, para que pueda haber una muestra representativa dentro del mercado. Entonces, fíjense bien, lo comparamos con un gerente administrativo de alta gerencia. Fíjense, estamos comparando gerente con gerente. Pero cuando analizamos bien, un gerente de alta gerencia, okay, un cargo de alta gerencia, está en 35 millones de pesos. Entonces saldría que estás pagando, pero muy por debajo. Después, si lo comparamos con un cargo de gerencia media, igual sale que estás muy por debajo. Entonces, aquí hay dos opciones. O efectivamente están pagando muy por debajo del mercado, o
este cargo no es un gerente. ¿Sí? Porque ese sueldo es más como un coordinador. Entonces, fíjense bien, la empresa no tenía los cargos valorados. Si tú tienes tu cargo valorado, tú dices, mira, este cargo de 577 puntos, grado 18, gerencia media. Ah, ahí ya la cosa suena distinto, ¿verdad? Entonces, sí, mira, lo voy a comparar con un director, un cargo de gerencia media, grado 18, y sí, efectivamente estoy pagando, pero muy por debajo. Entonces, por eso es tan importante que tengan sus cargos muy bien definidos para que puedan hacer una comparación precisa y exacta. Ya para finalizar un poco acá, quería darles unas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para cambiar el sistema de compensación que actualmente tenemos dentro de mi organización? ¿Okay? Háganse siempre esta pregunta. Siempre hay algo que mejorar. Y hemos tenido personas que me dicen, Alexis, pero es que yo no sé mucho de compensación. Y que bueno, mira, siempre se puede aprender un poco más. ¿Ok? Estoy seguro que si implementas o buscas implementar estos temas, vas a lograr grandes cambios. ¿Ok? No esperes a que las cosas sucedan. Haz que sucedan. No esperes a que el accionista, ¿ok? Venga y te diga qué tienes que hacer. El valor agregado está en tú decir a la alta gerencia qué es lo que realmente tenemos que hacer, ¿ok? Y cuáles son las buenas prácticas. Una vez me tocó trabajar con una persona que nunca pudo implementar unas buenas prácticas de capacitación. ¿Ok? El accionista conoció a una persona que sí, le dijo, mira, ¿qué tal si vienes a hacer una auditoría en mi empresa? ¿Ok? Y dijo, mira, tienes estas y estas oportunidades de mejora. Ok, me parece muy bien. Mira, ¿qué tal si ocupas tú el cargo de director de formación? Llamó a la otra persona y le dijo, mira, hasta aquí trabajaste, chao contigo. La otra persona eso, nunca había podido implementar los cambios. El accionista se dio cuenta y dijo, bueno, ¿para qué tengo yo una persona que no puede implementar los cambios necesarios? Entonces la idea con esto no es asustarlos de que van a perder su puesto de trabajo, pero sí motivarlos, ¿ok? A que siempre se basen en las buenas prácticas. Equidad y competitividad, equipo, es fundamental. No, mira, que es que nosotros hacemos fiesta de Navidad en Monserrate con champaña, es que nosotros celebramos la fiesta de cumpleaños, es que nosotros tratamos aquí muy bien a la gente, en fin, una serie de cosas que no generan tanto valor como tener equidad y competitividad. Si no, siempre vas a tener a tu equipo molesto. Porque es eso, ¿no? Es que la asistente gana más que el coordinador. Tengan eso siempre muy en cuenta, son los primeros pasos para tú poder tener un alto nivel de clima organizacional. No temerle a un presupuesto limitado. Hemos trabajado con empresas que han hecho cambios interesantes en su sistema de compensación y no es que tengan el mega super presupuesto. Es que mira, es que si no soy la Toyota Motor Company, no puedo implementar un buen sistema de compensación. No, claro que sí. Siempre se pueden lograr muchísimas cosas interesantes, ¿ok? Cuando tienes un sistema de compensación. Y he trabajado en los dos tipos de empresas. Empresas que tienen un sistema de compensación alineado a las buenas prácticas y empresas que no, y realmente se siente muchísimo la diferencia entre ambos climas. Nadie es indispensable, pero si todos somos necesarios, ¿ok? Nuestra empresa sabe que cuenta con nosotros, ¿ok? Para generar los cambios que buscamos. Y sobre todo háganse aliados de la gerencia general, háganse aliados del área de reclutamiento, háganse aliados de la gente de finanzas y también del tema de la gente del desempeño. Bueno, y repito, hay inequidad y poca competitividad, pero yo sí mido el desempeño. Obviamente, ¿qué desempeño vas a poder tú esperar de la persona, no? Entonces, chicos, las empresas que no tienen un sistema de compensación formal es como que trabajaran con el iPhone 1. ¿Ok? Mientras que las empresas que trabajan un buen sistema de compensación, eso es como que trabajaran con el iPhone 17 Pro Max. O sea, con lo último de lo último.
¿Ok? Entonces, ese es el mensaje que queremos dar en la investigación, ¿ok? Que implementen siempre un buen sistema de compensación alineado a las buenas prácticas. Ah, Pilar, no sé si tú vas a presentar ahorita ya la plataforma. Primero vamos con las preguntas, Julio, algo Ok. las preguntas acá en el chat, y ya luego las presento en la plataforma. Listo. Antes de eso, ¿alguien en el público tiene preguntas respecto a los resultados? Muy buenos días. Primero agradecerle a Alexis y al equipo de Acrítico esta invitación. Tengo dos preguntas muy sencillas, Alexis, frente a la presentación que hace, y es con respecto a lo que es la bonificación que se puede llegar a algunas personas y lo que son las compensaciones flexibles que puede tener también un colaborador. ¿Existe algún análisis donde diga a un directivo se le da una bonificación, pero al resto del personal se le entrega son los otros beneficios, o para todos aplica lo mismo? Eso va a depender mucho de tu cultura, ¿no? De lo que quieras lograr. Si tú decías, mire, yo puedo implementar una bonificación por desempeño para mi alta gerencia y a lo mejor para los cargos más bajos, una bonificación por productividad, por ponerte un ejemplo. Lo ideal siempre es que haya una política que sustente, ¿okay?, este sistema de compensación variable que tú estás implementando, ¿no? Y que también siempre sepan el por qué, ¿ok? ¿Por qué esa diferenciación o por qué toda la bonificación es igual, ¿no? Y la otra pregunta, Alexis, es con respecto a los beneficios de la carta, porque lo que uno ve la tendencia a la medicina prepagada es a que desaparezca, pero entiendo ahorita que hay una coyuntura donde la medicina prepagada se hace fundamental por todo lo que está sucediendo en el tema de salud. ¿Cómo explica uno que las personas no perciban valor en la medicina prepagada y si lo perciban en otros beneficios que de pronto pueden tener un menor impacto en su bienestar? Yo creo que el tema con la medicina prepagada es que le vas a ver valor cuando te enfermes, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos un cliente que efectivamente el bono de salud, o, el tema de la medicina prepagada, su gente no lo usaba. Y era una empresa de salud y ellos pensaban que se la estaban comiendo con la implementación de esa política, ¿no? De ese beneficio. Y resulta que no estaba impactando tanto valor. Ahí tienes que analizar bien, ¿ok? Y sobre todo, si vas a implementar cualquier tipo de bono, tienes que apoyarte con el área de comunicaciones y con mercadeo para ver cómo lo mercadeas internamente. Porque yo trabajé con una persona que me dijo, Alexis, están implementando la prepagada, pero ahorita es gratis, pero después nos la van a cobrar. Y pasaron como 2 o 3 años y yo se le dije, mira, nos cobraron la medicina prepagada. Ah, no, entonces, ¿por qué pensabas eso? Entonces, allí es cómo tú vas a comunicar el bono, la implementación de ese bono, que quede lo más claro posible para que la gente sepa exactamente cuál es la política o los pormenores de esa bonificación o ese beneficio que piensas dar, ¿no? Entonces, recuérdense que hay algo dentro de las empresas que se llama la comunicación informal, o mejor conocida como el chisme. Entonces, nosotros en talento humano, con el apoyo de comunicaciones, tenemos que, digamos así, como que luchar contra esa comunicación informal. Si tú no lo comunicas, lo va a comunicar la comunicación, el chisme, la comunicación informal. Y si tienes un sindicato, lo va a comunicar el sindicato, y el sindicato lo va a comunicar a su manera. Entonces, hay muchas empresas que tienen como una política cerrada, y yo creo que lo ideal es una política abierta en ese aspecto, ¿no? Entonces, si la gente no cree mucho en la medicina prepagada, pues hazle ver que si es un gran beneficio, pues nadie quiere enfermarse, pero cuando estás enfermo, sí obviamente lo vas a necesitar bastante, ¿no? Bueno, perfecto. Por temas de tiempo, pues tenemos varias preguntas de las personas que nos acompañan virtualmente. Hemos seleccionado algunas para poder atender. Alexis Erwin Rojas, que está en virtual, pregunta qué porcentaje de empresas tienen beneficios para sus empleados. Porcentaje de empresas que tienen beneficios. Realmente lo vimos aquí en cuanto al tema de las primas extralegales. Si calculabas un promedio, aproximadamente
un 15% de las empresas tienen primas extralegales, ¿no? Porque, a ver, implementar un beneficio legal, eso está en la ley, eso como que, pues, es como el estándar. Pero lo ideal es qué porcentaje de primas extralegal, ¿no? Perfecto. Esta es una pregunta muy interesante, no sé si la respondemos nosotros o de pronto el público, la hace Luz Muñoz y dice cómo concientizar a la alta dirección que para que, que sea equivalente el salario en las mujeres, perdón, con los hombres y que no presente una inequidad de género. ¿Alguno de ustedes, directores de talento humano, quiere responder esa pregunta? ¿Algún valiente que se... Nos tocó a nosotros, Alexis. Mira, tienes que convencer sobre todo al gerente general y más si es accionista, que si es una empresa familiar, de que tiene que alinearse a las buenas prácticas de compensación. Mire, si no están alineados, lo van a pagar con rotación, con ausentismo o con baja productividad. Cuando tú analizas las empresas más grandes del mundo, las empresas más admiradas, lo más probable es que tengan todo un sistema de compensación y estén bien, muy ordenadas. Ok, yo no creo que DHL genere 80.000 millones de dólares, o sea, una empresa a nivel mundial. Pues bueno, con ese tema, o vimos lo que pasó con la gente de Nestlé. Si haces algo que no está dentro de la política, simplemente vas para afuera, ¿no? Entonces sí, tienes que concientizar al gerente general de que tienes que implementar un buen sistema de compensación. Gracias, Julián. Bueno, reflexionando acerca de la pregunta que hicieron los colegas de manera remota, considero que a futuro seguramente vamos a tomar prácticas de lo que son los países europeos. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos hay algo que se llama Pay Transparency, donde efectivamente hacen que las compañías hablan sus salarios y efectivamente los muestren y que haya una transparencia con respecto a cómo es la equidad entre, no simplemente desde género, sino también inclusive desde cargos. Entonces seguramente también deberíamos estar preparados, no en Colombia, sino en Latinoamérica, que efectivamente en muy poco tiempo nos estarán aplicando esas políticas por el hecho de que tengamos compañías multinacionales, seguramente va a ser una muy buena práctica y efectivamente regule y permite que esas inequidades de género se empiecen a disminuir. Si me permite complementar. Considero, bueno, nuevamente considero que de pronto hay unas dificultades que han impedido que el tema fluya de la mejor manera. Es que cómo se eligen los cargos de la alta dirección. Un presidente, un gerente general, tienen una junta directiva. Y si la junta directiva no está convencida del tema de género, pues hay una primera barrera. Segundo, creo que la rotación en altos directivos en algunas empresas es muy baja. El gerente lleva 20, 30 años, de esa manera es muy difícil hacerlo. Yo creo, y digamos que complementaría diciendo que aquí lo que debe haber es un proceso de relevo no generacional, sino de sucesión, para que las personas, los altos cargos en una organización, sean mujeres y no siempre hombres. Obviamente, validando siempre las capacidades que tiene la persona para un. Muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, ya la última pregunta antes de pasar ya a la puesta de la plataforma es, Ana María pregunta, ¿cómo han implementado las empresas la reforma laboral en lo que se refiere a trabajo híbrido? Bueno, creo que vimos algunas reflexiones frente a la composición de algunos beneficios, ¿no? Es que el trabajo híbrido sí se está viendo como un determinante al momento de que la persona tome la decisión de vincularse con la empresa. Y más allá, digamos, de la reforma laboral, lo que el trabajo híbrido ha mostrado es que incluso países muy productivos como Alemania, que una vez lo discutimos con Alexis, pues tienen jornadas incluso reducidas, también competitivas con trabajo híbrido, y los hacen ser países laboralmente muy productivos por encima de Latinoamérica. Claro, empezó que sí, que está bien. Sí, claro, sí. Gracias.
Yo quiero preguntar con qué frecuencia es recomendable hacer como, o bueno, revisar todo el proceso de compensación, teniendo en cuenta lo que nos mencionaban, la valoración de cargos, la estructura salarial, la política de compensación. Mira, nosotros en AXIL siempre recomendamos de manera anual, ¿no? El tema es que, a ver, tú haces tu evaluación y tú dices, mira, esta va a ser mi estructura de cargos, estoy así de manera competitiva, estoy así de manera equitativa, y ahí empieza todo un proceso ya de administración, ¿no? Cuando tú haces ese tema de la equidad, o el amor a la competitividad, algunos cargos te van a dar muy por encima, otros muy por debajo. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con los que me dan muy por debajo y qué hago con los que me dan muy por encima? El año pasado tuvimos en la experiencia, que ya les voy a hablar de ese tema, una persona que cuando evaluó, hizo su estudio de equidad y competitividad, en su empresa se dio cuenta que estaba pagando percentil 10. O sea, estaba pagando lo peor de lo peor. Habló con la alta gerencia, la convenció y logró llevar los cargos a percentil 25. ¿Ok? Hizo un híbrido entre ajuste salarial e incremento, que son dos cosas distintas. Y bueno, poco a poco después ella va a seguir analizando, ¿ok? Todo su tema de equidad y competitividad basado en el tema de la valoración de los cargos. La estructura tienes que revisarla cada vez que ocurra un cambio organizacional dentro de la empresa, ¿no? O sea, si no ocurre ningún cambio, nosotros sugerimos hacerlo de manera anual para ver cómo está la situación, ¿no? Buenos días. Pues viendo la importancia o la forma en la que resalta la importancia de las políticas de compensación, aprovecho la oportunidad para preguntarles a ustedes y a los presentes. Esta política de compensación, ¿qué tanto impacta en el clima laboral cuando es totalmente pública o es parcialmente pública? ¿Cuál sería la recomendación? Mira, yo siempre recomiendo, eso va a depender mucho de la cultura de tu organización, ¿ok? Si tienes sindicato o no, pero nosotros siempre recomendamos que sea lo más amplia posible, ¿no? O sea, ampárate con la gente de comunicaciones y analiza qué tanto puedes comunicarla o no. Yo sugiero que las políticas siempre sean abiertas, que estén en el intranet de la empresa y que cada quien la pueda revisar. Porque, vuelvo y te repito, va a llegar operaciones en un momento y te va a decir, mira, es que yo quiero que esta persona gane 20 millones, y es un analista. Entonces tú dices, no, mira, aquí está la política, y se la mandes por correo o incluso por el propio WhatsApp. Pero yo sugiero que sean abiertas. Realmente, mientras más abierto puedas hacer, sobre todo con el personal base que desconfía muchísimo. Una vez tuvimos un cliente que ellos nos dijeron para contratarnos y nosotros les pusimos al sindicato y el sindicato nos eligió a nosotros. Y después trabajamos realmente con el sindicato y se les explicó todo al sindicato. Pero mientras más cerrado sea, o sea, la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué la política es tan cerrada? ¿Qué hay detrás de eso? Ahora, tú también puedes decir, mire, señores, una política de compensación tú puedes lograr que sea equitativa y competitiva a los años. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, miren, nosotros estamos trabajando en ese tema y nuestro objetivo es que sea equitativa y competitiva de aquí a 5 años. Entonces, pues, esa es la respuesta, que mientras más abierto sea, mejor. Perdón, y es que la política no significa comunicar el salario de cada quien, simplemente la política y pues las generalidades, pero tampoco significa decir me decían tanto, cuánto ganan tanto, no, porque eso también debe ser de parte de salario. Pero como yo repito, va a entrar la comunicación informal que vuela, pero rapidísimo. Mira, Exxon gana 20 millones y yo gano 19, porque Exxon gana 20. Y le coges rabia a esto y dice, ya no lo quiero, ya no es mi amigo. Observarlos, o sea, porque también depende del impacto del perfil de cada quien. Las empresas en los sistemas tienen, y los analistas ganan entre, no sé, entre 3 y 4. Pero no tienen que enterarse del salario del analista X. No, claro que no. Intervalo, No. y ya es transparente, o sea, la gente sabe que aquí los funcionarios ganan esto, que los jefes ganan esto, y es transparente, pero no es comunicar tampoco el salario de cada quien. No, claro que no, pero si eres inequitativo,
La comunicación informal te va a destrozar. Créanme. Y así sean 200.000 pesos, de verdad, yo lo he vivido. La gente sabe que el otro ganó 200.000 pesos y el moral se afecta terriblemente. Yo, desde la experiencia, he tratado de que siempre estén en el mismo nivel, de manera tal que si ya los incrementos van a ser comisiones, van a ser comerciales, pues ya sea por un tema de esfuerzo y de trabajo y de desempeño, pero que el básico sea igual. Pero muchas compañías por traer buen talento, por evitar que se les vaya alguien bueno, le dicen, ay, te traigo, y me pasó la experiencia, como 5 salarios diferentes en 5 personas que hacían exactamente lo mismo. Y era súper difícil manejar la situación hasta que logré nivelar. Ojo, tú puedes tener diferenciación salarial por los pasos de la estructura, pero tiene que haber un porqué. Y en diferenciar en sus funciones, en sus actividades, en sus metas. Si es que tienes ejecutivo senior, listo, pero su meta es más alta y su compensación es diferente. Si es que le vas a poner un salario adicional. Entonces, tú a lo mejor dices, mira, esta persona está en el paso 2, ocupando el mismo cargo, un cargo de, no sé, analista financiero de 300 puntos, y esta persona gana más, pero es que tiene un desempeño sobresaliente. Y mira, tiene un desempeño sobresaliente por esto, por esto y por esto, por esto, ¿no? O sea, pero lo importante es el por qué, ¿no? El por qué esa diferenciación salarial de acuerdo a los pasos de la estructura. Listo, Alexis. Yo como entonces a mostrarles una demostración de lo que es nuestra herramienta salarial. Hay algunas personas que la conocen, otros no. Es importante hacer el ejercicio en vivo para que pues también vivamos la experiencia. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, ya la mayoría que están acá nos me conocen, les he entregado la herramienta de la plataforma salarial. Nosotros en la CRIM no entregamos o un archivo de Excel o un PDF. A mí me dicen, pero es que ustedes no me dan todo un resultado, pero es que se les entrega un Excel y nunca se actualiza. Ustedes aquí van a tener actualizaciones que a la hora de la federación la van a tener ustedes al alcance, ¿sí? Entonces es importante que sepan que entregamos es un acceso a una plataforma salarial por un año. Hay muchas empresas acá que no han participado, los invitamos, acá todavía están abiertas la participación para donar. ¿Qué reciben? El beneficio más importante, el acceso por un año a nuestra plataforma salarial. ¿Listo? Ustedes comen eso. Entregamos un URL que es este y un solo usuario y una sola contraseña. Es otra cosa que me dicen, ay, Pili, es que aquí somos 3. Los 3 tienen el mismo usuario y contraseña y no hay choque. Puedes descargar reportes ilimitados de este. ¿Qué vamos a encontrar acá? No? Vamos a encontrar acá que tenemos información desde el 2019, los años. 2019 al 2025. Ustedes son las primeras personas que están viendo esa información. Esta la empezamos esta semana a aparecer 2025. ¿Qué es lo más importante? Lo dijo Alexis. Lo primero que vamos a buscar es el cargo. No vamos a empezar que por ciudad, por sector, no. Lo primero es el cargo, ya miramos a ver con qué mercado vamos a comparar. Vamos a hacer ejemplo con un asesor comercial. Entonces ponemos comercial. Es lo que les digo yo, si ponemos analista, asesor, nos va a salir el listado. Entonces es una palabra clave. Se están diciendo que pueden compartir la pantalla. Compartir pantalla. Gracias. Pueden compartir pantalla. Ahí mientras comparten pantalla quisiera hacer una consulta porque vi que en el botón se desplegan varias opciones y está jefe comercial, director comercial, coordinador comercial y hay empresas que tienen el gerente encima del director, el director encima del gerente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es allí donde tienes que tener en cuenta el nivel organizacional del cargo. ¿Ok? Porque no importa, yo lo expliqué en el ejemplo, no importa tanto el nombre, sino importa, es más, el nivel que ocupa el cargo. Ok. Creo que ahorita ya están. ¿Sí? Vale, entonces vamos a ver. Nuevamente ya están viendo la pantalla que está conectada virtualmente. Entonces, asesor comercial, cuentas claras. ¿Qué es importante? Ustedes no van a poner asesor o analista o gerente, sino poner la palabra clave, digamos, calidad comercial, porque si ponemos analista nos va a salir, como se dice, un chorrero. Entonces es poner la palabra clave. Entonces, más o menos, un asesor comercial, cuentas claras,
Tenemos en el sector manufactura, podemos tener. Listo, tenemos el sector manufactura. Podemos ya escoger ciudad, tamaño de la empresa. Miren, les vamos a hacer el ejemplo por el sector manufactura. Yo les digo a los clientes, pueden jugar con la información. Voy a comparar primero con el sector, con la ciudad, o simplemente el mercado general. Es importante lo que dice Alexis. Listo, ese asesor comercial es un profesional simple. Debemos ver antes de bajar a ver la tabla salarial la descripción del cargo para homologar de verdad que sí es lo que estamos buscando. Acá dice que es el que se encarga de planificar, organizar y ejecutar la venta de los diversos productos y servicios ofrecidos por la organización a las cuentas clave. Listo, esta es la persona que se encarga de planificar y ejecutar. Vamos a ver los filtros. Estamos con un sector manufactura. Vamos a subir un poquito. Hay algo importante que tenemos este año que siempre me dicen, ay, Pilar, pero ¿qué significa el salario básico? Vamos a ver que aquí ya está reflejado debajo de la tabla el significado de todos los componentes. ¿Listo? Entonces, tenemos el salario básico, el salario garantizado, el salario variable, beneficios y compensación total. ¿Qué reciben las personas o las organizaciones donantes? La parte de salario básico y salario garantizado. Eso es lo que reciben las personas que entregan la data salarial. Las organizaciones que quieran adquirir la información de variable beneficio y compensación total. Después vamos a hablar de la parte comercial que se los ofrecemos para hacer el acceso a la plataforma. Pili, me parece preguntando qué significa P10, P25, Pues ya vamos para allá. Listo, ya vamos para allá. Listo, cantidad. Pues estamos comparando sobre la frecuencia que se repite este asesor comercial cuentas claves. Son 114 asesores, ¿sí? Comparando. Ahorita vamos a ver qué significan las P. Son los percentiles, ¿sí? Los niveles salariales se miden por percentiles, del percentil 10 al percentil 90. Vemos que el percentil 10 es el más bajito, lo más bajito que están pagando en el mercado. A este asesor le están pagando 2.195.000 pesos. Percentil 90, que es lo más alto, 8.108.000. Y un percentil 50, que es la mediana, que sería como lo ideal para compararnos, 4.800.000. Entonces me dice Juliana, ay, Julián, estamos en la alta rotación. ¿Cuánto le están pagando? 2.100.000. Ahora estamos pagando como lo más bajito del mercado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ver es cómo tratar de llegar a un percentil 25 ideal, percentil 50. Entonces verificar las P son percentiles. ¿Listo? ¿Cómo podemos descargar esta información? Acá en este botón de Excel. Esto va a ser cargo por cargo, sí señor. ¿Por qué el reporte va a compensación total por K? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Pues tenemos. Tenemos el segundo reporte, que es informe salarial por sector. Aquí sí podemos sacar el listado de todos los cargos. Vamos al sector manufactura, por favor. Por manufactura. Ahí nos van a aparecer todos los cargos que tenemos en nuestra plataforma del sector manufactura. También se puede descargar por el botón de Excel y este sí nos sale todo listado. Los donantes no tienen acceso a este reporte, lo deben comprar. La mayoría de aquí creo que son afiliados. Estamos celebrando los 50 años de investigación. Está el acceso por un año, 1.500.000 más IVA. Está muy económico, aprovechen que es el único año que va a estar este valor para los no afiliados. Está en 6.525.000. Los que están aquí, que no están afiliados, tienen el 10% de descuento de este valor. A 6.525.000 el acceso por un año y van a tener acceso a este reporte. ¿Qué pasa? Aquí vamos a encontrar el cargo, la cantidad, salario básico, garantizado, compensación total. Entonces me dicen, Pilar, pero para este gerente comercial necesito ver si hay beneficios, si hay comisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al primer reporte, buscar gerente comercial, sector manufactura y ver los beneficios y los bonos que le están entregando a este cargo. ¿Sí? Eso es como el tercer reporte es, suben, el comparativo por ciudad. La remuneración por ciudad, ponemos el mismo sector comercial
cuentas clave y carga. Entonces, comercial, cuentas claves. Ahí está, la subsidia. ¿Cómo están pagando? En las diferentes ciudades. Dice entonces, bueno, acá vemos, estamos viendo el percentil 50. En Barranquilla, 6.500.000, en Bogotá, 3.186.000, en Cali, 6.600.000, Medellín, 3.000.000, Santander y Boyacá, 13 millones. Entonces, obviamente tocarnos para Santander la baja que va pagando 13 millones de pesos. Dice entonces, estos son los 3 recortes que tenemos en nuestra plataforma. Yo tengo una precisa, por ejemplo, se podría filtrar solo por sector. Acá si ponemos sector para comparativo. Lo que conociendo son bien. Entonces, sí, como que quiero una miradita, pero revisé que no son todos los cargos, sino como 2 o 3. Si yo filtro por sector, podría ver todos los cargos que ven asignados ahí. En el segundo que se llama información por sector, vas a ver. Podemos hacer un ejemplo de filtrar ahí En ese ayuda a la ciudad de acá. Por ciudad, tienes por ciudad y por sector, sí. ¿Ah? Pero es que aquí digamos el comparativo por ciudad, vamos a ver. Ah, ok. Vas a ver, pero Sí, no, para ese sector no tenemos en Bogotá y Medellín. sí. Sí. Entonces, digamos esto. Y por último tenemos el catálogo de cargos, que es lo importante que debemos nosotros para saber con quién estamos comparando, es homologar la organización con la CRIF, para saber el cargo. Entonces, esto es lo que nosotros entregamos desde la federación, los invitamos a participar como donantes para que entreguen su data salarial y reciben como beneficio por un año el acceso. Si quieren toda la información, toda la plataforma, los afiliados, 1.500.000 más IVA, y los no afiliados, 6.525.000 más IVA con un 10% de descuento a quienes se conectaron y quienes están acá. Pilar, una consulta. Muchas veces nos solicitan los colectivos un peer group. ¿Es posible obtener el peer group? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, si yo estoy en consumo masivo, y me dice, yo me quiero comparar con estas 10 compañías, ¿es posible obtener la data de esa forma? No, eso ya sería mediante un proyecto personalizado. Estudio salarial. Exactamente. También, sí, y también tenemos acá el estudio salarial, o sea, que es equidad y competitividad, que lo hacemos en compañía con Alexis y Felipe, que son los especialistas. Ya el estudio específico de usted, no es que me quiero comparar específicamente con estas empresas o con este sector en esta región, es un estudio. También tenemos valoración de cargos, hacemos descripción de cargos, hacemos algo que está también muy de moda, de cargas laborales, hacemos ese estudio de análisis cargas laborales. Al final, tenemos los datos, igual yo les voy a enviar las memorias a todos los participantes y ahí van a estar mis datos. Si necesitan acceso a la clave o algún estudio salarial, o lo que nos va a contar el compañero acá de experiencia en compensación, con mucho gusto me hablan por WhatsApp o por teléfono y les doy la información. El filtro de idioma, ¿a qué se refiere? Ah, bueno, porque hay algunos, ya está es un nuevo filtro, el año pasado lo estamos manejando, es decir, el inglés. Es decir, es importante el inglés para este cargo. Bueno. Entonces, hay unos que dicen sin definir, hay varios porque la gente no le está colocando si es importante o no. Entonces, tenemos si es básico, fluido, avanzado, el inglés o es indiferente. ¿Eso hace diferencia? Nominal social. Sí, porque es un nivel de conocimiento mayor en el cargo. A ver, mi pregunta va hacia la teoría. La teoría, de hecho, implica que el idioma no es una variable para tener en cuenta en cuanto a valoración. Pero no, simplemente ya, o sea, ya. Yo creo que depende de la necesidad de la organización. Si la organización no requiere que la carga tenga esta competencia, pues realmente no va a ser significativo pues no tener una organización. A ver, lo digo es porque en la práctica y más que todo en fintech se está volviendo un commodity. Entonces, tanto en un cargo en los desarrolladores con los cargos, más que todo en los fintech lo he visto que es indiferente si se tiene el idioma, no me explico. Es decir, ya el hecho que tú estés buscando talento por fuera ya se tiene por
por default que el cargo debería saber inglés. Entonces no hay una diferenciación con respecto al mercado. Pero a lo mejor hay una estandarización donde ya todo pasa en inglés. Exacto, estamos como mirando a eso. Sí, sí, bueno, el cargo en un C-level por default sería que pues, el inglés ya viene por allá. Y el cargo de desarrollador, hay una particularidad, ¿no? Que es que ya él puede trabajar en cualquier parte del mundo. Sí, exacto. Entonces, pues ya son un cargo internacional. Sí, ahora son en la India, en Europa, en Estados Unidos, es más difícil. Exacto. Mire, chicos, hace ya, desde el año 2022, la investigación también se transformó, ¿ok? En la experiencia de compensación estratégica. ¿Qué ocurría? Mucha gente me decía, Alexis, pero ustedes dan la información salarial de mercado, está buenísimo, pero yo requiero incrementar mi nivel de conocimiento de compensación. Y así fue como en el año 2022 nace la experiencia de compensación estratégica, ¿ok? Que es prima hermana de la investigación. Entonces, la experiencia es una certificación de 45 horas en temas de compensación y beneficio, ¿ok? La cual le va a permitir incrementar su nivel de conocimiento en cuanto a diversos temas de la compensación. Comenzamos con valoración de cargos, seguido del tema de equidad y competitividad, diseño de estructura salarial, compensación variable y cerramos con el tema del presupuesto de la compensación. Son 5 módulos de 8 horas cada uno, de manera virtual. Y la invitación es que puedan participar. Hay un precio especial para los afiliados y participantes de la investigación para que puedan incrementar su nivel de conocimiento. Cada módulo lo dicta un facilitador distinto. Entonces se hace muy enriquecedor porque no siempre nos dan 45 horas escuchando a la misma persona siempre, ¿no? Sino que hay diversa alternabilidad. Entonces, bueno, quienes tengan interés, inicia el 27 de octubre y finaliza el 27 de noviembre, justo una semana antes de Veritas, para que ya inicien diciembre. Claro, el mejor regalo de Navidad que pueden darse es tener mayor nivel de conocimiento. Entonces inicia en diciembre con mayor conocimiento en temas de compensación. Exalumna tuya de la competencia. Sí, Adriana y Claudia. Pues para mí fue muy revelador porque no tenía experiencia ni conocimiento previo en el campo. Por supuesto es un mundo completo y es donde se tiene mucha tela por cortar, pero sí tienen muy buenos contenidos y las personas que imparten el curso tienen un conocimiento muy exhaustivo en herramientas. Sí, claro. Sí, incluso Pero si puedes sacar el siguiente nivel, te avisan. Trabajamos el otro año para ello. Por favor. incluso el facilitador de valoración, ¿verdad? Puede ser no hacerlo tanto. Entonces, chicos, bienvenidos a participar. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasarles un video de una invitación que les será muy especial. De fin de año para que por nuestro viernes es un evento bien especial. Vamos a traer a los mejores speakers en liderazgo, así que bienvenidos todos. Les mando la información también por correo. Tenemos un break, por favor, disfrútenlo, saquen la salida, dejen esos minutitos para conectar, para conversar,
el equipo de Agripe estamos acá hasta el final para cualquier pregunta, sugerencia, duda, queja, reclamo, felicitación, que quieran darlos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy y que tengan una feliz jornada. Muchas gracias. Gracias.